integración número 1, donde el alumno o alumna deberá demostrar analíticamente algunas expresiones finales del marco teórico de la asignatura electrónica aplicada 2. Para que uno tenga aprobada la asignatura, por lo menos en la parte teórica, el primer parcial tiene que estar aprobado, el segundo parcial y la integración, donde la nota promedio debe ser 6 como mínimo. Lo mismo pasa en la segunda integración, o sea, ustedes van a hacer de las tres una. Bueno, si la quieren elegir, o hacen en esta fecha, en esta o en esta. Cualquiera de las tres integraciones. Y en esas integraciones ustedes van a hacerlo en una hoja y lo van a fotografiar y lo van a enviar. ¿A dónde lo van a enviar? A este espacio, a la integración, a la devolución de la integración, 1, 2 o 3, según corresponda. Yo los temas de la integración los tengo acá, que no está mostrado para ustedes, y este es el recuperatorio de la primera etapa o la segunda etapa, que eran de, si no recuerdo mal, 90 minutos, también 1 hora 30. Y está Profe, todo controlado, sí. eh, ¿cómo hacemos para anotarnos a las fechas de la integración? ¿Lo hablamos con usted? Como quieran, yo le mando una nota donde quiere, porque todavía faltan 2 semanas. Claro, Faltan 2 semanas, que es el parcial y el recuperatorio. Entonces, lo podemos hacer con tiempo para ver quiénes van a entrar en la aprobación directa y lo vemos. Yo le mando una nota y ustedes me contestan. perfecto. Una, uno, Listo. una, dos y tres, y no tiene que haber más de 10 alumnos por, por, por cupo, digamos, el cupo por cada integración. Ahí tienen temas para desarrollar, así extractados siempre dentro del marco teórico que hemos visto. ¿eh? Nada de los pelos. ¿Es escrito? ¿Sí? ¿Más o menos se puede entender? Profe, Sí. ¿es escrito o oral? Es escrito, es escrito. Ah, bien, bien, bien. Por eso, Ya por lo eso tengo. te dice, por eso te dice donde el alumno debe demostrar analíticamente algunas expresiones finales del marco teórico de la asignatura. Es escrito. Perfecto. Sí, nada raro, simplemente sentido común y haber estudiado lo que se le pide. Y con respecto al parcial, también tienen 1 hora 30 y tienen 47 preguntas que son o múltiple opción o verdadero y falso. O sea que también es rápida. Eso es para la semana que viene. Más o menos se puede entender, ¿está claro? Chicos, Sí, profe. Sí, profe. vale, Sí, profe. Sí, sí. buenísimo. Bueno, ahora esta sería la última clase, digamos, para desarrollar en forma prácticamente completa el programa de la asignatura. Vamos a recordar, ahí lo estoy compartiendo la pantalla, ¿lo están viendo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Estábamos viendo configuraciones y habíamos dicho que había varias, pero nosotros nos vamos a limitar solamente a 3 o 4 configuraciones de esas varias. Una de ellas era la que nosotros denominamos book, reductoras generalmente, después bus, que eran las elevadoras de tensión y la inversión de polaridad, que eran y una modalidad que puede alternar
elevar y reducir según se varíe el ciclo de servicio. Entonces, yo puedo decir que hay convertidores de corriente continua a corriente continua, directos, y lo denominamos también step down, si ustedes recuerdan. Había otros convertidores de corriente continua que eran indirectos, donde aparecía la elevación de tensión con la misma polaridad y la inversión de polaridad siempre en esa modalidad. Y podemos alternar otra que es una configuración también, o es buck o es boost, según yo modifique el ciclo de servicio. Y para recordar y empezar a recordar algunas cositas, antes de entrar en el punto donde habíamos dejado, habíamos dicho que en una configuración de este tipo, donde yo tengo una referencia de tensión en un amplificador operacional que actúa como detector de error, una muestra que yo tomo de la salida, donde aplico la carga, una red LC, que dijimos que era un filtro, donde ese filtro LC me permitía obtener un nivel de continua siempre menor que la entrada. Por eso la configuración se llama reductora, y como el tipo de circuitos que yo voy a analizar es si circula corriente continua por el inductor en forma permanente o en forma discontinua. Entonces, nosotros lo que vamos a analizar es aquellos convertidores donde la característica es continua, o sea que en ningún momento la corriente por el inductor se interrumpe. Entonces, para evitar la interrupción es que se creó este diodo en el convertidor directo, que denominamos, ¿cómo se denominaba ese diodo en particular? A ver si lo recuerdan. Diodo volante. Diodo volante. Ese diodo volante justamente es cuando por ley de Lenz se invierte la polaridad del campo magnético desarrollado en el inductor, este diodo cierra el circuito. O sea, generalmente este diodo trabaja en el tiempo que el dispositivo conmutador está apagado. Entonces, lo podemos ver como tensión de entrada, un circuito de conmutación, que es el control accionado por el PWM, el diodo volante, el filtro pasabajos y la salida. Entonces, siempre la salida es menor que la entrada, por eso lo llamamos una red reductora o buck. De salida fluctuaciones de voltaje de salida provocado por la acción de carga y descarga. Eso se puede ver en este gráfico, donde No está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo la pantalla. A ver, permíteme, comparte entonces esto. A ver. Recién me meto, mira, Martín.
Espérate un segundito. Espérate un segundito. Ahí. Ahí está compartido, me parece. ¿Puede ser? Ahora sí. Ahora sí, gracias. Estos gráficos ya lo hemos visto. Acá el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Y mientras menor es el tiempo de encendido, la tensión de salida es menor. Y depende del tiempo de encendido, y por ende la tensión que aparece sobre la salida. Acá, variando la duración de ese tiempo de encendido, varía el nivel de continua, varía la tensión de salida sobre el capacitor y por ende la tensión sobre el resistor de carga. Y si yo disminuyo aún más el tiempo de encendido, disminuye el nivel de continua en el filtro pasabajo y por ende la tensión sobre el capacitor se reduce para generar una tensión de salida menor. Eso es lo que está establecido, digamos, en estas gráficas. ¿Cómo? A ver si lo vemos. ¿Lo ven ahí? ¿Ahora sí? ¿Esto se ve? Sí. Bien. Digamos, cómo actúa el circuito, digamos, si por alguna causa la salida. En el primer caso, si la tensión de salida tiende, la diferencia con respecto a la realimentación desde la referencia se incrementa el tiempo de encendido, aumenta la tensión sobre el capacitor y aumenta la tensión de salida. De esa manera, el circuito en todo momento está autorregulándose. Y en el otro caso es si, a ver, en el otro caso es si la tensión de salida intenta subir. Si la tensión de salida intenta subir, la muestra se incrementa, disminuye la tensión entre la muestra y la referencia, disminuye la tensión de control sobre el modulador de ancho de pulso, sobre este capacitor y disminuye la tensión de salida sobre el resistor de carga. De esa manera, en este caso, en el reductor sin inversión de polaridad, que es un directo, actúa sin problema. El otro que vimos fue el convertidor de corriente continua que llamamos indirecto o lo llamamos boost step up. Quiere decir que podemos obtener una salida mayor que la entrada. ¿Cómo concebíamos eso? En un convertidor reductor, tanto el switch, que en este caso es un transistor, un MOSFET y el diodo volante, actúan en tiempos separados. Quiere decir que el único que tiene acceso a un control por mando es el dispositivo tipo E. Quiere decir que no podemos controlar la acción del diodo porque generalmente la acción del diodo se hace en el tiempo de apagado. Quiere decir que si yo lo veo desde el punto de vista del flujo de potencia, tengo la fuente primaria, tengo el transistor que va a estar actuado por el mando durante el tiempo de encendido, el diodo volante que está actuado en el tiempo de apagado, el inductor y el circuito de la carga propiamente dicha. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? ¿Chicos? Sí, profe, por ahí tiene unos bajones. ¿No se escucha bien? Se corta un poco en algunas partes.
en algunos momentos. Vamos a intentar que me puedan entender. Entonces, acá hay una pregunta. ¿Se puede encontrar un convertidor que eleve tensión? Bueno, nosotros ya dijimos que estos dos interruptores actúan en tiempos diferentes. Uno en el tiempo de encendido, que es el transistor, que es el único que tenemos que tener control sobre él, y el otro es un diodo volante que actúa sobre el ciclo de bloqueo. ¿Qué pasaría si permutamos por la entrada y ponemos los momentos en que el dispositivo está actuado? El transistor, en vez de actuar y se cortó de nuevo. Ahí no sé si me están escuchando, chicos. Sí, profe, dice. Hola. Sí, gracias. Estamos diciendo que al hacer estas permutas, la salida por la entrada por la salida, y que los tiempos, en el que estaba en tiempo de encendido pase a tiempo de apagado, el que estaba en tiempo de apagado pase en tiempo de encendido, podemos transformar esto en otro tipo de interruptor, y vamos a ver cómo lo vamos a denominar. Entonces, este tipo de interruptor, dispuesto de esta manera, donde B sub 0 es la salida, B sub G es la tensión de generación primaria, No el está compartiendo pantalla, profe. interruptor que puede ser... ¿Perdón? No está No ¿No me está escuchan? compartiendo pantalla. Ah, discúlpenme. A ver ahí. Espérate, ¿cómo hago acá? ¿Cómo hago para compartir? Ahora lo voy a compartir. A ver si. Ahora me parece que lo estoy compartiendo. Sí, profe. Sí, ahí Ahora sí. Entonces, lo que teníamos como diodo ahora va a ser el conmutador. Lo que teníamos en el otro lado va a ser el diodo. Y la fuente primaria y la tensión de salida. Este nuevo circuito es lo que vamos a denominar bus, donde bus es reforzador o elevador. Es decir, que yo puedo tener a la salida con la misma polaridad que la entrada, una tensión de salida más elevada que la entrada. Entonces, lo que hemos hecho en el reductor, hemos hecho una modificación y hemos hecho una permuta del dispositivo de control, lo hemos permutado por el diodo, y el inductor lo hemos puesto en lugar del dispositivo de control del reductor. Entonces, ¿y qué hicimos para lograr esto? En el reductor, la tensión de salida siempre es menor que la entrada. ¿Por qué? Porque está afectado del tiempo de encendido. Y por otro lado, la máxima tensión sobre el conmutador es prácticamente la tensión sobre el diodo y es la tensión de entrada. Eso es como máximo lo que va a soportar. Y en el otro,
la tensión de salida puede ser mayor, entonces es la tensión del generador dividido 1 menos D, la tensión de salida siempre es mayor que la del generador, y como esto está prácticamente en paralelo con la salida, las limitaciones que tienen en tensiones estos elementos guardan relación con la salida, o sea, la máxima tensión sobre el conmutador es prácticamente la tensión sobre el diodo y es prácticamente la tensión de salida. ¿Se pudo entender hasta acá? Eso lo vimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Chicos? Creo que se entiende. Bien. Quiere decir que vamos a hacer un análisis muy sencillo donde los análisis de corriente permiten de alguna manera encontrar las tensiones de salida en función de la tensión de entrada y del ciclo de servicio. Fíjense que B sub G en el tiempo de encendido, o sea, D por T, más B sub G menos B sub 0 por 1 menos D por T, que es el tiempo de apagado, es 0. Si yo despejo la tensión de salida, me queda B sub G dividido 1 menos D. Quiere decir que variando el ciclo de servicio, yo puedo tener tensiones de salida mayores que la tensión de entrada. Quiere decir que si esta es la señal de mando, la corriente en todo momento tiene que ser actuando en modo continuo en el proceso de conducción. Se carga durante el tiempo encendido, se descarga durante el tiempo apagado y esto lo hace en forma normal. La corriente, al no tener variaciones alrededor de un valor medio, tiene un valor medio I sub L mayor que 0, que era una de las premisas que habíamos supuesto con que actuaban todos los inductores. La característica de la corriente en el conmutador, también durante el tiempo de encendido, en el tiempo que está apagado prácticamente se me va a 0, nuevamente conmuta en el tiempo de encendido y tengo un valor medio de esa corriente de encendido. Y la corriente por el diodo tiene que ser que actúa solamente en el tiempo de apagado. Entonces, durante el tiempo de encendido no hay corriente por el diodo y hay corriente pulsante por el diodo, por eso es un diodo volante, y eso lo repite en forma periódica. También tengo un valor medio. Entonces, la corriente media del conmutador guarda relación con la corriente de carga, en el periodo de encendido. Y la corriente por el diodo guarda relación con la carga en el periodo de apagado. Este análisis que habíamos visto en el circuito elevador es válida para realizar ese tipo de circuito. Hay que tener en cuenta que el elemento de control actúa sobre el transistor y tener en cuenta que cuando esto por alguna causa se cortocircuite, el circuito de circulación de corriente no es a través del transistor, sino se cierra a través de la fuente, el inductor, el diodo, para que no haya un cortocircuito inminente. Entonces, dice, este camino de circulación de corriente no puede interrumpirse actuando sobre el transistor. Entonces, en el caso de que haya un cortocircuito en la carga. En la configuración elevadora, que es la que estamos manejándolo, lo que hicimos es intercalar, digamos, el transistor y el inductor permutándolo. Entonces el inductor queda dispuesto de esta manera, el diodo de esta manera, y el transistor queda prácticamente en paralelo con la carga. Tomamos la muestra y
comparamos esa muestra con una referencia de tensión que actúa sobre el modulador de ancho de pulso para que actúe sobre este conmutador. ¿Cómo trabaja esto? Digamos que en este circuito, en el tiempo de encendido, ustedes saben que el inductor siempre tiene un pico de tensión V sub L que luego se estabiliza a un valor V sub L. En el momento que el tiempo de encendido actúa sobre el inductor, prácticamente este diodo queda polarizado inversamente. Cuando yo invierto la tensión de entrada, este inductor invierte su potencial, este diodo queda polarizado en forma directa, que es lo que se ve acá, y al polarizarse en forma directa, yo tengo la entrada, que sería menos más, tengo la salida, la suma de la tensión de entrada más la tensión en el inductor, siempre con la misma polaridad. Quiere decir que durante el tiempo de encendido, yo lo que tengo es energizada la bobina, donde la tensión se induce en el inductor y se almacena en forma de campo electromagnético. Y durante el tiempo de apagado, esa energía almacenada en el inductor es transferida a la salida. Entonces, por eso se llama indirecto. Entonces, durante el tiempo del directo almacena energía y en el periodo del indirecto libera la energía como si fuera un generador de tensión. Y esto lo hace con la misma polaridad. Entonces, la configuración del inversor de tensión, también permutamos el inductor por el transistor. Si ustedes se fijan acá, yo tenía el transistor en derivación y el inductor en serie. Para hacer esta configuración de inversión, pongo en serie el transistor y en derivación el inductor. Entonces, lo que hace eso es, cuando está en el tiempo de encendido, este inductor se carga y este diodo está bloqueado. Durante el tiempo de bloqueo, esta polaridad se invierte y aparece la tensión negativa a la salida, en el inversor de tensión. Entonces, lo que ustedes van a ver ahí es, cuando durante el tiempo de encendido, este diodo está bloqueado, está bloqueado, de su uno está en inversa, y durante el tiempo de apagado, este inductor, la tensión se invierte por ley de Lenz y aparece cambiada de signo la salida. ¿Se puede entender lo que estamos planteando? Esto ya lo vimos la clase pasada. ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Quiere decir que en este circuito también la salida puede crecer o puede decrecer y la tensión se estabiliza a través del modulador de ancho de pulso y del comparador. Esta tensión de muestra subirá o bajará en función de cómo varíe la salida, la compara con la tensión de referencia y actúa sobre el oscilador modulador de ancho de pulso, tratando de estabilizar la salida, ya sea con tensión negativa o con tensión positiva. Y creo que hasta ahí habíamos llegado, o me parece que habíamos llegado hasta el inversor. Creo que este es el tema que habíamos dejado, si no recuerdo mal. Creo que este tema era el que era tema nuevo. Era tema nuevo. Entonces, Sí, yo creo que también el tema nuevo. me parece que sí, pero bueno, habíamos visto el directo y el indirecto elevador de tensión y faltaba ver la parte del inversor de polaridad. A esos indirectos los llamamos Buck,
y si no lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Step up. ¿Se acuerdan en el caso del elevador? Y esta es otra modalidad que es cómo puedo hacer yo para tener un buck boost, un directo indirecto, ¿no? Buck boost. Entonces, yo puedo decir que este es un reductor. ¿Estoy compartiendo ahí? Sí, Sí, profe. sí, sí. ¿Sí? El reductor que habíamos visto de esta manera y el elevador, como lo habíamos visto, de esta manera. Quiere decir que imagínense que yo lo pongo en unión todo esto para tener un reductor elevador. Entonces puedo medir la función de transferencia entre la salida y la entrada. La función de transferencia entre la salida y la entrada es, ¿cómo era? En primer lugar, B sub 0 a B sub I por B sub I a B sub G. B sub 0 a B sub I, que era B sub G dividido 1 menos D. Y B sub I a B sub G, ¿cómo era esto? Era la B sub I era B sub G por D. Entonces, tengo que la relación entre B sub 0 y B sub G está dado por el ciclo de servicio D y el ciclo de servicio 1 menos D. O sea, el tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Es decir que yo puedo de alguna manera actuar simultáneamente, intentar simultáneamente trabajar sobre los conmutadores, que son los transistores, y actuar sobre los diodos, de alguna manera, de esta forma. O sea que en D actúan los transistores y en el periodo 1 menos D actúan los diodos. Actúan los diodos. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos intentando hacer? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Quiere decir que si nosotros tomamos como referencia o común el subcircuito 1 menos D por T, yo puedo hacer que en el mismo momento los transistores actúen simultáneamente y los diodos actúen simultáneamente en el periodo de bloqueo, por ejemplo. Entonces vamos a llamar a los extremos de la bobina A y B para que se vea. Entonces, en el momento que conmuta en el tiempo de encendido D por T, yo tengo el punto A, tengo la fuente al punto A, el inductor al punto B y cerrado hacia la referencia de masa. De esta manera en el ciclo de encendido. Y en el ciclo de apagado, yo voy a tener, esto está en cortocircuito, o sea, A está prácticamente a masa, tengo el inductor al circuito de salida, capacitor y resistencia, con esta polaridad, así como se ve. Tengo el positivo del capacitor y la resistencia de carga. De acá tengo la tensión de salida y esta configuración, vamos a ver cómo la podemos analizar. Hasta acá más o menos se puede entender, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, acá pregunta, dice, ¿es posible encontrar un convertidor que pueda reducir y elevar? Aparentemente sí. Entonces, durante el ciclo de encendido D por T, la forma del circuito era este, y durante el tiempo de apagado, la forma del circuito era este. Quiere decir que yo puedo, fíjense cómo está invertido en el ciclo de apagado, a ver si se ve acá arriba, en el ciclo de apagado, yo retorno de esta manera por acá. Y decir que el negativo lo tengo a masa
y lo cierro por el inductor. Eso es lo que está mostrándose acá. Quiere decir que entre A y B yo tengo la bobina, tengo este interruptor y tengo este interruptor. Quiere decir que esa sería la forma de disponer de un circuito. Si yo lo veo con transistores, el buck-boost o reductor elevador, lo voy a tener la fuente primaria no regulada, el transistor, un inductor compartido entre el circuito de entrada y el circuito de salida, y este elemento que es una llave, pero no está controlada por el mando. Esto actúa directamente en los tiempos de bloqueo. El tiempo de encendido menos la tensión de salida por el tiempo de apagado es 0. Si yo despejo, me queda que B sub 0, si yo lo divido por B sub G, dijimos que era D sobre 1 menos D, que es lo que habíamos visto acá. B sub 0 a B sub G es D sobre 1 menos D. Lo vuelvo a ver acá. Digo que B sub 0 a B sub G es D sobre 1 menos D. O sea que B sub 0 es B sub G por D sobre 1 menos D. Quiere decir que yo lo puedo utilizar según varíe el ciclo de servicio, puede tener tensión de salida reductor elevado. Más o menos se ve eso, chicos. ¿Se puede ver? A ver. No sé si se cortó algo o no. ¿Me escuchan? La última parte se cortó un poquito. La última parte. Hoy ha sido un día complicado con internet. Vos sabés que, si ven, tengo buen internet. Hoy ha sido un día complicado. Sí, ha estado muy inestable. Al profe del práctico también se le cortó. Sí, el profe Lino también se le cortó bastante. La señal de mando, ¿me escuchas? Hola, hola. ¿Ahí se ve algo, chicos? Ahí volvió. Volvemos. Bueno, vos sabés que se corta por momentos. Bueno, entonces esta configuración es una configuración reductora elevadora.
según variemos los tiempos de encendido, tiempo de apagado. Entonces, dijimos que las corrientes por el inductor tenían características continuas, o sea, en ningún momento se interrumpe la corriente por el inductor, tiene un valor medio. Existe un valor medio también sobre el conmutador y un valor medio sobre el diodo de actuación entre el circuito de entrada y la salida. Quiere decir que la corriente que circula por el diodo guarda relación con la corriente de salida. No hay ninguna duda, la corriente de salida y la corriente por el diodo, ¿sí?, son prácticamente lo mismo, y es B sub 0 sobre R. La corriente por el conmutador, guarda relación I sub S más I sub D es I sub L. Entonces, I sub S es I sub 0 por B sub 0, B sub G, y la corriente por el conmutador guarda relación con esta relación D sobre 1 menos D. Lo único que tienen que hacer es ir reemplazando todas las expresiones que vimos recién. Y si miro la corriente por el inductor, yo puedo decir que I sub L más I sub S es I sub L, I sub D más I sub S. La corriente por el diodo, dijimos que era B sub 0 sobre R, que es I sub 0, dividido 1 menos D. O sea que la corriente que circula por la carga va a circular en el momento de el tiempo de bloqueo del mando. ¿Se entendió la gráfica que hemos presentado? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno. Acá tenemos la configuración reductor bajo y la configuración reductora elevadora o buck boost. Cualquier Cada una de ellas tiene solicitaciones eléctricas totalmente diferentes. Fíjense, en este caso, en el reductor, vamos a suponer que las características de entrada dice que la tensión no regulada, por ejemplo, son 100 voltios y la corriente media que circula por el conmutador es 1 ampere. Quiere decir que tenemos una potencia de entrada de 100 volt-ampere. Y la potencia de salida, al ser un reductor, también tenemos que tener 100 volt-ampere, de los cuales, por ejemplo, pueden ser 50 voltios y 2 amperes. Entonces, las exigencias que tiene o solicitaciones eléctricas que tiene es, en el caso del conmutador, igual que la tensión del diodo, es la entrada, lo que habíamos visto al principio. Es decir que B sub S son 100 voltios. La corriente por el conmutador son 1 ampere. La corriente por el diodo, si ustedes se fijan, es también 1 ampere y 2 amperes circulan por la carga. Quiere decir que si yo multiplico la entrada B sub S por I sub S, me da los volt-ampere en el switch, que son de 100 volt-ampere. Y en el caso de la tensión B sub D por I sub D, me va a dar 100 voltios por 1 ampere, también 100 volt-ampere. Quiere decir que esa sería la característica de entrada y salida de tensiones y corriente en los distintos elementos que lo componen. Si yo la comparo, por ejemplo, con un reductor elevador, como este es un reductor, en este caso un reductor solamente, tengo 100 volt-ampere en la entrada y 100 volt-ampere en la salida. Pero es diferente. Fíjense, la corriente de entrada y la corriente de salida van hacia un mismo punto. Por lo tanto, sobre el inductor yo voy a tener 1 ampere más 2 amperes, 3 amperes. La máxima tensión son 150 voltios. Estos 3 amperes se descomponen, uno en la entrada
y 2 por el diodo. Quiere decir que si yo multiplico los volt-ampere en el circuito de la llave, voy a tener 150 volt-ampere. Y si multiplico las tensiones en el diodo, voy a tener 300 volt-ampere. Quiere decir que si comparo el reductor con el reductor, pero del reductor del buck boost, yo tengo distintas solicitaciones eléctricas a la hora de dimensionar las bobinas y dimensionar el conmutador propiamente dicho. No sé si se entendió. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Hola? Bien, profe. Se puede entender, ¿no es cierto? Sí. Bárbaro. Profe, una consulta. Sí. Hay algunos módulos como los módulos genéricos que hay, por lo general entregan poca corriente, no sé, 1 ampere, 2 ampere. ¿Hay alguna forma de hacer que entregue más corriente de los módulos de estos? ¿Son los bus o los bus post? A ver si verde modifica. Tienen este formato. A lo mejor puede venir integrado. Claro, pero cuando habíamos visto antes, creo que fuentes reguladores, creo que de 3 terminales o 9 terminales, se le ponía como un transistor entre la entrada y la salida para entregarle más corriente. Está bien. Bueno, ¿Se puede implementar ese método también acá o es diferente? Acá no. Yo te voy a mostrar en el 56, mira, te voy a mostrar esto, que era una partecita. Acá tienen algunos, por ejemplo, este es un inversor step down o step up. Tensiones de entrada entre 3 a 40 voltios, corriente de salida, acá tengo una corriente de salida fija, una frecuencia de operación, 100 kHz, y tensión de salida variable, en este caso. Acá tengo otro de 2,5 a 40 voltios, salida de 3,4 amperes, frecuencia de operación entre 50 y 300 kHz, tensión de salida variable. Fíjense, en este caso son todos integrados. Acá no puedo modificar nada. Esto está diseñado así, mira. Un circuito de aplicación, este es un sincrónico. Acá tenemos el dispositivo, la salida, la tengo perfectamente definida, o sea, no puedo modificar acá absolutamente nada. Acá tengo otra, donde tengo el driver y el PWM internamente, los dispositivos de potencia que están dentro de la estructura, y la salida para tensiones de entrada determinadas. La salida del boot, no tengo otra posibilidad. Lo que sí hay distintos circuitos con otros tipos de reguladores conmutados. Hay uno, por ejemplo, un TL497, hay otro que es el LM78S40, y hay otro que es el 3124 o el 3524, que se le pueden colocar algunos componentes externos para modificar las condiciones de corriente. Se le puede modificar algunos, pero hay algunos que ya vienen fijos, no tienen posibilidad de modificarlo. No sé si me expliqué. Hay algunos que se pueden modificar. Estos que le estoy mostrando acá son fijos. Estos son fijos. Más allá que tienen salidas variables y demás, son de corriente fija, frecuencia de conmutación fija. No puedo modificarle muchas cosas. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Creo que este este es otro. Acá tengo la parte elevadora de un buck boost, y la parte reductor elevador de un buck boost.
Este es un elevador de tensión, un boost, y este es un buck boost. Entonces, yo quiero comparar, entonces tengo, por ejemplo, 4 amperes, 25 voltios. Este es un elevador de tensión. 2 amperes, 50 voltios. En ambos lugares tengo 100 volamperes o 100 vatios. Vamos a suponer que no hay pérdidas, porque los factores de utilización son unitarios, del 100%. Entonces, en este caso tengo el conmutador del diodo en 50 voltios, la corriente ahí se cortó. Recién se cortó de nuevo. ¿Ahí se ve algo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo 4 y 2, quiere decir por inductor van a pasar 6 amperes. Quiere decir que acá tengo un elevador también, pero obtenido a través del reductor elevador. Acá sobre la carga tengo 4, ahora sobre la bobina tengo 6. Y si yo multiplico, en este caso, los volamperes en el switch, tengo B sub S 75 por 4 me da 300 volamperes. Y en este caso tengo B sub D 75 e I sub D 2 amperes. Son 150 volamperes. Quiere decir que las características de corriente y de tensiones asociadas a los circuitos. Por eso dice que las solicitaciones convertidores es variable según el tipo de convertidor. Y acá lo que hemos supuesto nosotros, es que las características son ideales, o sea que no existen pérdidas por ninguna parte del circuito y que lo que tenemos en la entrada se desarrolla en la salida sin ninguna pérdida intermedia. Esa es una de las características que tiene. Y otra de las características que hemos dicho es que estamos analizando un tipo de convertidor donde la corriente por la inductancia no se corta en ningún momento, tiene una característica continua, y los niveles de corriente promedio guardan relación con la corriente de carga. Y esta corriente que circula por el inductor guarda relación con los tiempos de encendido y con los tiempos de apagado, la descarga, digamos, de la corriente en la inductancia. Pero hay una corriente promedio que guarda relación con la corriente de carga, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? La corriente por la inductancia es prácticamente la corriente por la carga, y en el elevador y elevador reductor, la corriente que circula por la carga es la corriente I sub 0 dividido 1 menos D. Esa es una de las diferencias. Y acá lo que se muestra es esto, que la característica o la pendiente no varía con la carga, pero
guarda relación cómo es la carga. Entonces, si R1 toma determinados valores, yo tengo un nivel de corriente por la carga, que es la corriente I sub L promedio aproximadamente en un reductor. Si esa corriente, si esa resistencia yo la varío, lo que puedo variar es la corriente por la carga. Si la varío más por debajo de un valor crítico, puede ocurrir que todo esto sea continuo, siga siendo continuo, con un valor de corriente limitada, pero si yo sigo aumentando, puede haber un valor en que la corriente por el inductor ya deja de ser continuo para transformarse en discontinuo totalmente. Entonces, en el modo discontinuo, el análisis es ligeramente diferente, ¿eh? Es ligeramente diferente a lo que estamos observando. Y acá vamos a ver algunas de las características que estamos hablando, que es pasa a ser discontinuo, donde la variación de la corriente pasa a tener un quiebre, porque hay una parte negativa, y en ese punto, que es un valor de carga mayor que una resistencia crítica, hay que tenerla presente para trabajar en un modo o en otro modo de funcionamiento. No sé si más o menos se pudo entender hasta acá lo que hemos querido plantear. Hemos visto tres tipos de conmutadores de corriente continua a corriente continua perfectamente diferenciables. Uno de ellos es el buck reductor, otro es el bus elevador y el otro es el inversor de polaridad. Esos tres, y el que puede trabajar o como reductor o como elevador, es un circuito combinado. Con esos tres nosotros podemos trabajar tranquilamente y manejar potencias sobre la carga con tensiones positivas o negativas, mayores o menores que la entrada, donde la frecuencia de conmutación hace fundamentalmente al tamaño de los elementos asociados al circuito conmutador, que es muy importante. No sé si más o menos le ha quedado claro el tema de los... ¿Cómo lo ven, chicos? Hola. Sí, profe, se entendió bien, quedó claro ¿Hay el alguien tema. ahí? ¿Se entiende? ¿Me escucha? Ah, Sí. perfecto. Muchas Profe, gracias. después nos puede subir esta versión porque yo descargué la que está en la red virtual, pero está cambiada, está diferente el orden de las filminas y algunas cosas. Ah, puedo haber anexado algo más acá. Acá tengo, esta la tienen ustedes. Sí, está, pero está una versión anterior. Se ve que ha agregado cosas usted, con un 67 diapositivas tiene esta. Sí, Sí, la que me, yo descargué me tiene 66, pero están cambiados algunos lugares, lugar las filminas y esas cosas. bueno, me fijo, se los paso para que lo tengan. Le quería mostrar, a ver si podemos compartir, a ver, en el 4R1, tengo en la unidad 6, en la parte de especificaciones técnicas, acá le puse el TL497 y el 3524. Y en el otro, el 78S40. 78S40 acá, se lo voy a colocar acá para que lo tengan.
Este, por ejemplo, a ver si lo ven. Es 3524. Este me parece que es el 3524. A ver si se ve ahí. ¿Se ve algo por ahí? Sí, profe. ¿Sí? Este es, yo lo he usado, este reguladorcito. Tiene, a ver, déjame ver. A ver si se ve la parte de limitación de corriente, más o menos. Tiene los comparadores, tiene el oscilador de salida, está externos. Después tiene los colectores y los emisores y los transistores de salida internos que tiene hacia las salidas. Habría que ver si tiene alguno. Este es el circuito, ¿ves? Tiene una referencia de tensión, la alimentación, después tiene, ¿ve? El colector del 1, el emisor del 1, el colector del 2, el emisor del 2, la salida del oscilador que está dado por los componentes eternos RT y ZT que coloquemos en el trigger. Después tiene un amplificador de error, tiene las entradas positivas y negativas, la salida va ese nivel con respecto a un oscilador, y esto actuaba sobre el modulador de ancho de pulso, si ustedes recuerdan. A ver si hay algo más. Acá no veo que pueda colocar algo externo. No veo que pueda colocar algo externo. La mayoría son con los componentes internos, ¿eh? Ya está previamente desarrollado. Acá hay alguno. Acá hay este es uno, pero otro tipo que no hemos visto, un flyback. Este no lo hemos visto. La salida del emisor 2 directamente a la base de este transistor. Acá hay un tip 115. Se puede, me parece que sí se puede hacer. Me parece que sí se puede modificar algo. Habría que leer un poquito al dispositivo en particular. Si se entiende esto que estoy mostrando, chicos. Sí, profe. Y yo preguntaba porque yo estaba Sí. usando uno que me daba la corriente ¿Cuál? máxima que podía, el XL 6009. También es un XL. XL Ajá. 6009. Sí, 6009. Habría que Sí. buscarlo, pero fíjate vos que los manuales, muchos de ellos tienen algunos circuitos que se pueden compaginar de alguna manera, ¿eh? Fíjate a ver si se puede modificar. Me parece que se puede modificar seguramente. Habría que ver las características de la salida, a ver si se puede colocar algún dispositivo externo para mejorar la corriente de salida. Es probable. Hay algunos muy particulares que vienen con tensiones tremendamente elevadas, positivas, negativas, y con salidas 10, 15, 20 amperes, o sea que tienen salidas importantes. Algunos vienen con una salida modificar. Me parece que se puede modificar.
me parece que se puede modificar. Ya le voy a subir el otro que tengo yo, que es de uso general, que es el LM de National, LM78S S40. También se lo puede utilizar como en distintos formatos. Habría que trabajar un poquito, Mariano. Esto lo van a ver un poco mejor seguramente en quinto año, cuando ya trabajen sobre los convertidores. Nosotros desde esta asignatura trabajamos los convertidores a nivel conceptual para que ustedes en quinto año ya los trabajen de otra manera. No sé si me explico. Sí, ¿Hola? sí, profe. ¿Sí? Sí, ese es lo que le quería mostrar. A ver si lo tengo acá. Se lo tengo que subir entonces a esto. Déjame ver. El 40, a ver si lo tengo por acá. Especificaciones técnicas, reguladores conmutados, el 78 S40. Ese es otro. A ver, mira, vamos a intentar compartir. Este se lo voy a subir para que lo tengan. Ahí tienen un sistema lineal, y un regulador conmutado con el oscilador en el circuito lógico. Acá tiene distintas conformaciones. Acá tiene la configuración del 78S40, siempre con transistores de potencia pero internos, no sé, potencia limitada, pero hay formas de sacar, me parece, otras potencias. Que tengan. Lindo que puedan trabajar sobre alguno en particular. ¿Ustedes me están escuchando ahí? No sé si se ha cortado. Sí, sí, se escucha, Sí, profe. Profe. ¿Se escucha? Perfecto. Este se lo voy a subir y le voy a subir la actualización de la otra partecita para que lo tengan. Y lo que sí le voy a pedir que lean toda la parte de las características de los distintos exámenes que vamos a tener a partir de la semana que viene. Entonces, la semana que viene vamos a tener el parcial, el segundo parcial. La semana siguiente vamos a tener el recuperatorio de existir. Y las semanas siguientes, las tres últimas semanas, vamos a tener tres exámenes diferentes para los grupos que para un grupo, otra semana para otro grupo, y la sumatoria de las actividades teóricas y de las actividades prácticas correspondientes para la aprobación de la asignatura. Así que ya nos vamos a poner en contacto con el ingeniero Linares para tener todos los datos y poder sacar una conclusión final con respecto a la aprobación directa. Yo
lo voy a dejar hasta el próximo encuentro porque se está volviendo muy inestable. Acá estoy viendo el indicador, está bastante inestable internet. Lamento mucho. Eh, Hemos terminado con esto, todo el desarrollo del programa. Espero que les haya gustado. Cualquier cosita vamos a comentar con respecto a la evolución que hemos tenido este año, que ha sido bastante complicada. Pero en líneas generales lo hemos venido sorteando bastante bien. Chicos, nos vemos la semana que viene con el parcial. Lean las características que va a tener el parcial para que lo puedan desarrollar. A las 9:30 vamos a abrirlo y va a extenderse hasta las 23 horas. Y de ahí para adelante, ojalá puedan todos los aquí presentes Sí, profe. aprobar la asignatura. Sí. Yo entré igual que varios compañeros que estábamos demorados por la otra materia un poco más tarde y no llegamos a escuchar la explicación de los integradores. Si podría dar más o menos un pantallazo, por favor. ¿Hola? Sí, profe, se cortó usted. No, por eso digo, te escucho. Sí, decía que yo igual que unos cuantos compañeros entramos un poco más tarde porque nos estuvo demorado el profe anterior, nos está explicando algo del parcial que tenemos el viernes, y bueno, si podía explicar brevemente lo de los integradores que tendremos más adelante, porque no escuchamos nada. Está todo publicado con fechas. Las fechas las tienen en la planificación. Sí, las fechas sí, era más que todo por la metodología. También lo dividí, como hay que integrar, porque ustedes no tienen la parte del trabajo final integrador por cuestiones en el periodo que nos queda, primero porque no hay ningún tipo de protocolo, absolutamente. Y después, más allá de que se haya generado la inquietud y se haya elevado al departamento de electrónica todo esto, es bastante imposible. Por eso dijimos que el trabajo integrador no se va a realizar, pero sí vamos a realizar un trabajo integrador, digamos, de distintas partes del programa. Entonces, vamos a dividir a la cantidad de personas que estén en condiciones de hacer la aprobación directa en 3 grupos. Más o menos alrededor de 10 alumnos cada grupo. Ustedes tienen la opción de elegir la integración 1, 2 o 3. Entonces, en la integración 1, al igual que en la integración 2, igual que en la integración 3, lo que se va a preguntar es, se va a dar la ecuación final de algo en particular, y ustedes tienen que analizar todo eso y desprenderlo para encontrar el resultado. Entonces, las integraciones abarcan de la unidad 1 a la unidad 7. Y son 2 o 3 puntos que hay que generar ese tipo de situaciones. Y tienen también 1 hora y media para poder encontrar le soliciten. ¿Eso sería como, No sé si eso es como a cámara abierta, sería también con cámara o nos envían, nosotros lo devolvemos a la 1 hora y media? Nos vamos a encontrar por Zoom. Yo le voy a dar las integraciones, para los grupos, 8 que quiera rendir en las 3 fechas posibles. Nos anotamos. Les digo que va a tener esa modalidad.
esa modalidad está escrita. Léanla para que les sea familiar. Yo lo único que le voy a dar son los temas para que ustedes lo desarrollen. Son 2 o 3 temas de de distintas unidades para que directamente lo desarrollen analíticamente. Yo le voy a dar la expresión final de un tema en particular y ustedes van a desarrollarlo analíticamente para encontrar el resultado. No hay números en el medio, simplemente es analítico, es demostrar una expresión algebraica de algo en particular. ¿Sí? ¿Más o menos está claro, chicos? Sí, profe, quedó claro, gracias. Perfecto. De todas formas, léanlo porque está detalladamente en el aula virtual. Van a ver el recuperatorio, el parcial, el segundo parcial, las integraciones. Ahí se cortó de nuevo, no sé si me escuchan. Sí, ¿Hola? profe. Sí, bueno, entonces quedamos que nos encontramos el que viene, así hacemos el segundo. Si necesiten, lo tienen en el aula virtual. Toda la parte de información general tiene todo lo que ustedes necesitan para de acá hasta fin de año para la aprobación directa. Nos vemos la semana que viene y agradecido por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. A usted, profe. Gracias. Hasta luego, profe, nos vemos. Chao, bueno. Chao, profe, buena semana. Igualmente para todos, ¿eh? Gracias.